Abogado, ¿terminó el juicio político contra Trump o el Senado pudiera votar sobre este tema? El Senado pudiera votar sobre este tema. Tema polémico constitucional, y hay un debate de académicos constitucionales precisamente sobre este tema. Hay dos formas de verlo. Hay tres cláusulas constitucionales que tienen que ver con el juicio político. Artículo 1, sección 2 y 3, que tienen que ver con el poder legislativo, y basado en esos artículos constitucionales, en teoría puede ocurrir el juicio en el Senado. No hace referencia de que el presidente o oficial ejecutivo ocupe el escaño o el puesto político, y en realidad si llegara a ser hallado culpable o convicto, pudieran entonces tener un voto para descalificarlo para poder tener un escaño en el futuro o la presidencia en el futuro en el caso del expresidente Trump. Esto es según el artículo 1. Para ser convicto, obviamente requeriría 2/3 partes del Senado para que sea convicto, después el voto mayoritario para descalificarlo. Basado en eso es que probablemente el Senado va a proceder. Sin embargo, hay académicos constitucionales que argumentan que el artículo 2, sección 5, dice que el presidente, el vicepresidente u oficial ejecutivo será destituido producto de un juicio político. No habla del tema de la descalificación de un presidente que ya no ocupa el mandato, o un oficial ejecutivo que no ocupe el puesto. Entonces, ese es el debate. Hay un precedente teniendo que ver con el secretario de Defensa del presidente Ulysses S. Grant, William Belknap, del año 1870, que él intenta renunciar antes de que le hagan el juicio político en el Senado. Y sin embargo, el juicio político procedió en el Senado, pero fue hallado no culpable de los cargos en ese juicio político, en parte porque algunos senadores opinaron de que ya no procedía el juicio político porque dejaba de ocupar el puesto gubernamental. Así que es debate, es polémico, es académico, pero probablemente basado en el historial constitucional y el texto de la Constitución, sí procede el juicio, a pesar de que ya no ocupa la presidencia, con el propósito de, en el caso de ser hallado convicto o ser convicto, el voto de descalificación tomaría lugar. O sea que si el Senado lo halla culpable, él no podría presentarse a las elecciones como el candidato de este nuevo partido político. Ojo, lo pudieran hallar culpable, ser convicto y no celebrar el voto de descalificación. Ya. Porque eso requeriría 2 votos. Lo que pasa es que para ser convicto requeriría 2/3 partes del Senado. Sin embargo, el voto para descalificarlo nada más que requeriría una simple mayoría. Entonces, seguramente ocurriría el segundo voto, pero no necesariamente. El hecho de que él ya esté hablando de un tercer partido político, eso pudiera provocar a la base republicana, sobre todo en el Senado, a votar en contra de Trump para que los republicanos no vean una sombra en este tercer partido político. O sea, las cosas pudieran variar de un día para otro. Indiscutiblemente es relevante. De hecho, las declaraciones del ahora el líder minoritario, Mitch McConnell, responsabilizando al presidente por lo que ellos llaman la insurrección al Capitolio, llamaron mucho la atención. Recordemos que ya hay 50 votos del Partido Demócrata. Hay al menos 5 republicanos que se han manifestado que al menos considerarían el voto de convicción, y si el líder minoritario McConnell está inclinado a votar a favor de una convicción, pudieran alcanzar los 67 votos necesarios para este propósito. Ahora pudieran cuestionar, como bien haces la referencia, de que si el voto realmente es motivado por motivos políticos o porque verdaderamente considera que el expresidente Trump es culpable de incitar la insurrección del día 6 de enero. Así que es interesante ver ahora con tal vez el hecho de que él quiera crear un tercer partido ponga más en duda
que lo hayan culpable para que no esté teñido el voto por supuestos motivos políticos. Una segunda pregunta, abogado. Después, si esto no logra en el Senado, no logra pasar en el Senado y realmente no lo encuentran culpables, al margen de esto, existe la posibilidad, según las leyes de este país, de acusar a Donald Trump, ya no como presidente, sino como ciudadano, de haber incitado a una rebelión. Sí, a nivel penal lo considero poco probable porque tendrían que demostrar, y literalmente eso se trata de la transcripción del discurso que él da el 6 de enero, de que él directamente incita a la violencia. Entonces es un caso a nivel penal muy difícil de demostrar más allá de una duda razonable que esa fue su intención en esos momentos, pero igual está saliendo más evidencia cada día referente a los eventos de ese día. Es cuestión de ver, también él pudiera enfrentar otros posibles temas penales, tanto en el estado de Georgia por la llamada Ratzenberger, en Nueva York, tanto con el fiscal del Manhattan, Cyrus Vance, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, en fin, casos de difamación, el caso de Nueva York de Michael Cohen, donde él es nombrado, pero no literalmente, pero se hace referencia a su figura en esa declaración de culpabilidad del ex abogado Michael Cohen. Entonces es posible que él esté enfrentando una serie de temas legales alrededor del país, principalmente en Nueva York, ya que perdió la inmunidad de la presidencia. ¿Cuáles son los requisitos para conformar un partido político en Estados Unidos? Básicamente crear una organización sin fines de lucro, registrar el partido con el gobierno federal y con cada estado en el cual el partido pretende ejercer funciones, o sea, postularse. De hecho, hoy en día tenemos 2 senadores que son independientes. O sea, no es un requisito. Tenemos un sistema bipartidista, pero la ley, la constitución no requiere que seamos un sistema bipartidista. Puede existir más que un partido. De hecho, existe más de un partido. Lo que pasa es que son partidos como por ejemplo el Partido Verde, que es el Partido Ecológico, etcétera, partidos de izquierda que existen también. Así que es legal, es factible, es cuestión de registrar el partido para que pueda hacer campaña y participar en las elecciones a nivel local, estatal y federal. Ok, le voy a hacer una última pregunta para que me la responda de forma escueta, que es la misma que le hice al comienzo. Sí, ¿cómo no? Muchas personas piensan que el juicio político contra Donald Trump ya no es posible porque no es presidente. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que procede a pesar de que ya deja de ocupar el mandato porque existe la posibilidad de que sea convicto aún no ocupando la presidencia y un subsecuente voto que lo descalifica para poder postularse en un futuro. Esto está en el artículo 1 de la Constitución y probablemente sí procedería en el Senado. 3/4 del Senado deben votar a favor de que sea culpable. Correcto. Y después un voto de una simple mayoría para descalificarlo para un puesto futuro en el dado caso de que sea hallado culpable.